Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren y buenas noches. Aquí les habla su hermano Luis Luker y espero, verdad, que se encuentren muy bien y también para desearles un excelente año, dándole gracias al Señor por permitirnos llegar a un año más, verdad, al 2024, de que nos haya prestado la vida. Evidentemente muchos, tal vez seres queridos, tal vez no hayan llegado hasta este momento, pero bueno, estamos agradecidos con el Señor porque en medio de sus bondades y su misericordia, que dice su palabra, que es nueva cada mañana, nos ha brindado la oportunidad de abrir nuestros ojos y de esforzarnos un año más. Bueno, aparte de saludarles y agradecerles también y bendecirlos, nada más para mencionarles que vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema de las enseñanzas en las que estábamos. El año pasado habíamos quedado en el tema de Hermenéutica 2, del curso de Hermenéutica 2. La última lección que habíamos visto fue los hebraísmos. Ya eso lo habíamos visto. Ahora, para nada más retomar algo muy rápido y poder de una vez iniciar la lección. Recordemos, vamos a recordar que la hermenéutica es el estudio de la interpretación de la escritura o de la Biblia. Y como dije, estábamos ahorita con los hebraísmos. La lección anterior, vimos la primera lección y estábamos en un punto que era que a un hebraísmo se le llama el uso de lo absoluto por lo relativo. Ahora, si por A o por B no lo han escuchado o no se acuerdan, igual yo les motivo a que ustedes puedan ir a la lección anterior, a la número 3 del curso de Hermenéutica 2 y puedan ir y escucharlo, tomar nota y saber qué es lo que estamos ahorita hablando. Entonces, vamos a tocar también unos punticos importantes, como ¿qué es un hebraísmo? Yo sé que hay personas que están apuntando, que llevan la lección y apuntan. Entonces, aquí hago la pregunta, ¿qué es un hebraísmo? Ahora, para responder esto rápidamente, un hebraísmo básicamente es como, recordemos que nosotros, en mi caso, soy de Costa Rica y los costarricenses tenemos lo que nosotros llamamos los costarriqueñismos. Por ejemplo, los ticos, aquí los costarricenses, como cuando nosotros decimos, no me lo bajo. Uy, es que yo veo a esa persona y no me lo bajo. Ahora, ¿qué significa para nosotros los costarricenses cuando decimos, es que no me bajo a esa persona? ¿Qué quiere decir? Bueno, significa que, en este caso, ¿verdad? Significa que esa persona no me agrada, esa persona me cae mal. A eso es a lo que nosotros le llamamos un costarriqueñismo. O cuando usamos o decimos esta frase, que los costarricenses lo usamos muchos, es que ya la agarré. O decirle a la otra persona que la agarró. Entonces, si hay una persona que no es costarricense y escucha esto, ya la agarré, va a interpretar otra cosa. Pero, ¿qué quiere decir con ya la agarré? Vamos a poner una oración, por ejemplo, yo le estoy diciendo a mi esposa, le estoy contando un chiste y ella se queda sin entender el chiste, entonces yo le voy a decir a ella que la agarró o no. Es decir, eso significa lo entendió o no lo entendió. Cuando nosotros decimos ya la agarré es ya lo comprendí, ya entendí. Eso es lo que para nosotros significa ya la agarró o ya la agarré. Así, eso es para nosotros, es como ya entendí, ya lo comprendí. Esos son costarriqueñismos. Es, y así los judíos también tenían hebraísmos y estos hebraísmos aparecen en la Biblia cuando nosotros la estudiamos. Y se trata de entender, cuando estudiamos esto, se trata de entender estos hebraísmos justamente. Ahora, un primer hebraísmo que vimos fue, como lo dije, fue el uso de lo absoluto por lo relativo. Y un ejemplo que vimos fue lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26, y es nada más para recordarlo. A ustedes esto ya se les ha explicado, pero,
pero no sabíamos que realmente eso era un hebraísmo. En Lucas 14:26, recuerden que esta es una clase que donde se usa mucho, se tiene que utilizar mucho la Biblia, porque se trata de interpretar bien la palabra de Dios. ¿Qué dice Lucas 14:26? Bueno, Lucas 14:26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí está hablando Jesús. Y ojo con esto, porque aquí la palabra aborrecer nos está hablando de aborrecer, es un hebraísmo que es de lo absoluto por lo relativo. Yo les pregunto y yo hago la pregunta porque obviamente ahí ustedes lo van a notar. ¿Cuál sería lo absoluto en ese texto? ¿Cuál sería lo absoluto? Y antes de dar la respuesta, voy a leer ese mismo versículo, pero en otra versión que evidentemente ya en otra versión sí lo explica para que ustedes puedan comprender cuál va a ser lo absoluto y cuál es lo relativo. Lucas 14:26 en palabra de Dios dice, si alguien viene a mí, está hablando Jesús, a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Ojo con esto. ¿Cuál sería lo absoluto? En ese texto, ¿qué sería lo absoluto? Mis hermanos, aquí lo absoluto es que en primer lugar, que el primer lugar nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo absoluto. Eso es en primer lugar. Ese es lo absoluto, que debemos amar a Dios y darle la prioridad a Él en primer lugar por sobre todas las cosas. Ahora, Luker, ¿qué sería entonces lo relativo? Bueno, lo relativo o lo secundario en amor es el amar menos, menos que Dios. Vamos a ver, deben de ser en este caso, por así decirlo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y a eso justamente es a lo que apunta este hebraísmo, en lo absoluto por lo relativo. Yo espero que lo hayan comprendido, espero ahí lo pueden ver ustedes, analizar en el texto por aquello. Ahora, vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? No nos vamos a quedar solo con ese, vamos a ver otro ejemplo y vamos a verlo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Ojo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, ojo con esto, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ojo con esto, aquí pongan mucha atención. Pablo, pongan atención, Pablo, el apóstol Pablo, no está diciendo que no se debe de bautizar. Necesito que entiendan esto claro. Él no está estableciendo que no se debe de bautizar para nada, para absolutamente nada. No está diciendo eso. Por eso hay que entender el lenguaje que la Biblia enseña. Y aquí nosotros vamos a encontrar otro hebraísmo. Y el hebraísmo que nos está mostrando de lo absoluto por lo absoluto, ojo con esto para que lo anoten, lo absoluto es la salvación que se obtiene por predicar el Evangelio. Eso es lo absoluto. Por eso lo leo de nuevo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso es lo absoluto. Es la salvación que se obtiene por predicar el Evangelio. Ahora, Luker, ¿qué es lo secundario o qué es lo relativo? Es el bautismo. Ahí mismo está. Ahí mismo está, nada más que está al revés. Primero dice, pues no me envió Cristo a bautizar, pero lo absoluto es, sino que a predicar el Evangelio. Entonces, ustedes le pueden estar diciendo un ejemplo
a una persona que se tiene que bautizar. Y la gente, escuchen esto, la gente sí se puede bautizar, pero si ustedes o yo no le predica o no le predicamos el evangelio antes a estas personas o a esa persona, se puede bautizar, pero el bautismo no salva. Entonces estás cambiando el orden de los factores. Le estás diciendo que si se bautiza va a ir al cielo y no es cierto, el bautismo no salva a nadie. Entonces estamos cambiando lo relativo por lo absoluto, cuando debería ser al contrario. Primero predicamos el evangelio, llevamos a esa persona que se arrepienta y luego se le dice que se bautice y que hay que bautizarse, que es bueno y es necesario. Ahora yo les pregunto, ¿y qué es entonces lo que salva a las personas? Bueno, ya se lo acabo de decir, es justamente la predicación del evangelio. Entonces, lo absoluto aquí es la predicación del evangelio, porque es el evangelio, la predicación del evangelio es lo que salva. El bautismo es la parte secundaria o es lo relativo. Eh, eh, es en ese ejemplo. Ahora, vamos a ver otro. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 37, es otro ejemplo de este hebraísmo de lo absoluto por lo relativo. Y pongan atención a lo que dice. Marcos 9:37 nos dice lo siguiente. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ojo con esto. Ahora, a ver, ¿cómo está este asunto? Ok, Jesús está diciendo, el que a mí me recibe, el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Aquí la pregunta es, ¿recibimos a Jesús? ¿Sí o no? Porque vean lo que él dice, es interesante. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, es como un juego de palabras, sino al que me envió. Vean qué interesante. Entonces pregunto, ¿recibimos a Jesús? ¿Sí o no? Analicen un poquito, vamos a ver. ¿Qué dirían ustedes ante esta pregunta? ¿Cuál sería su expresión o cuál sería su respuesta? Bueno, vamos a verlo. Usted y yo, mis hermanos, recibimos a Jesús, porque este es otro lenguaje de hebraísmo y también hay que comprenderlo. Ahora yo pregunto, ¿cuál sería lo absoluto aquí en ese versículo? ¿Cuál sería lo absoluto? Bueno, lo absoluto es que nosotros al recibir, ustedes y yo, a Jesús, nosotros recibimos a nuestro Dios en su totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recibimos toda la deidad, recibimos a Dios en nuestra vida, en su totalidad. En este caso, como lo acabo de mencionar, la Trinidad, otra vez repito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es justamente lo que está dando a entender Cristo en ese texto. Dice otra vez, el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto nos está dando a entender Jesús en ese texto. Aquí, lo absoluto es cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, está recibiendo en su totalidad a Dios. Y recordemos que nuestro Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no solamente recibimos a Jesús, recibimos a los tres en nuestra vida. Pero hay que entender este lenguaje porque si no nosotros diríamos, ay, yo recibí a Jesús o no lo recibí a Él, o recibí al Espíritu Santo o recibí al Padre. ¿A cuál tengo yo en mi vida? Tienes la unidad, tienes a los tres que conforman a un solo Dios. Si usted recibió, pero vamos a ver, si lo recibiste, pero lo que Jesús está dando a entender en este lenguaje es eso, entonces nosotros recibimos a Dios en su totalidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios. Así es. ¿Qué sería lo relativo y lo secundario? Bueno, aquí lo relativo, aquí no viene siendo, no viene siendo algo secundario o no se refiere a algo secundario. Aquí lo relativo
significa que no está limitado, como, vamos a ver, como diciendo, recibí a Jesús. No, no sé si, vamos a ver, no sé si ustedes han escuchado o conocen, hay una secta que se llama Jesús solo o solo Jesús. Pueden buscarlo, eso en internet para que tengan más información con respecto a los solo Jesús o a los Jesús solo. Y si ustedes han oído hablar, ya poniendo, digamos, suponiendo que ya lo han oído hablar, si ustedes han oído hablar de ellos, este es un movimiento que ellos dicen solo Jesús. Es decir, que para ellos no es el Padre, no es el Espíritu Santo, es solo Jesús. ¿Qué están haciendo ellos al tener ese tipo de expresión o de enseñar eso? Ahí ellos lo que están haciendo es limitando a Dios, porque Dios son las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí Jesús lo está dando a entender claramente en el texto. Entonces, lo relativo en ese texto sería limitarnos nada más que recibir a Jesús o recibir a Jesús solamente. Eso sería lo relativo. No, y Jesús no está diciendo que solo Él. Jesús al decir que el que lo recibe a Él recibe al que lo envió, está diciendo, está recibiendo a los tres, está recibiendo a Dios. Y no debemos limitar a Dios. Cuiden mucho eso, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 3, de versículos del 3 al 4. Repito, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Dice, ahora sí, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Versículo 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pongan mucha atención, vean qué interesante con lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice, hay quienes, escuchen esto y fíjense bien, hay quienes interpretan malísimo este versículo. ¿Por qué? Perdón, porque cuando lo leen así literal y así lo interpretan, sin hacer este caso, o mejor dicho, ignorando el hebraísmo que aparece en estos versos. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen que Pedro, en ese texto, Pedro está prohibiendo el uso de la joyería y de artículos de oro. Ojo, y oigan esto, hay iglesias que les prohíben a las mujeres usar collares, usar pintura de labios, usar ciertas cosas de este tipo. O sea, por favor, y no es eso lo que está diciendo. Y saben que les dicen algunas, no se pongan eso porque a Dios no le agrada. Y no solo eso, sino que dicen, ahí está en la Biblia. Y dicen que ahí está en la Biblia y leen ese texto. Y no, la verdad no es eso lo que dice. Aquí aparece otro hebraísmo, como lo dijimos, lo absoluto por lo relativo. Yo les pregunto, si ustedes lo leyeron, ¿cuál sería lo absoluto? Y se ve así clarititico. ¿Cuál sería lo absoluto? Bueno, lo absoluto aquí es, si nos fijamos, hay dos expresiones antes de decirles cuál es lo absoluto. Si nos fijamos, hay dos expresiones que nos debe de llamar poderosamente la atención. Primero, la primera frase es no. Y después, si no. Si ustedes vieron, yo lo enfaticé cuando leí el texto. Nada más así breve, rápido, se los voy a leer. Dice, versículo 3. Vuestro atavío no sea. Y versículo 4 dice, sino el interno. Ojo, ahí vamos, ahí está el punto. Y lo que trata de decirnos es que lo absoluto es que, en este caso, digamos, está a las mujeres, es que lo absoluto es que se preocupen más, perdón,
que es que se preocupe más por el vestuario interno. ¿A qué se refiere? El corazón. ¿A qué se refiere el corazón? A tener una conducta, un espíritu amable, atento, amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, o sea, que así sean. Es lo que está diciendo a las mujeres, que sean así. Ahí lo está diciendo el mismo texto. Y lo relativo es lo externo, es decir, lo relativo es que no se fijen, digamos, en hacer que no está mal que se arreglen, pero lo relativo es lo externo. Ahora, ojo con esto. ¿Cuántas mujeres hay que les encanta y les gusta esto de maquillarse, de pintarse? Yo conozco un montón. Y déjenme decirles una cosa, hasta mi hija se maquilla, ya le gusta, tiene su jueguito de cositas, se pinta las uñitas y es toda femenina en ese sentido. Es bueno, no es malo. De hecho, la Biblia no lo está prohibiendo, como les acabo de decir que hacen muchos líderes. La Biblia no lo está prohibiendo. Un buen peinado antes de ir a la iglesia está muy bien, está bonito que se arreglen, está bien. Pero si está mal que tengan un carácter pésimo, eso es lo que está dando a entender esa palabra. Que no le den tanta importancia a lo de afuera en ese sentido, cuando es más importante lo de adentro. Pero eso sí, sin descuidar lo de afuera, porque también lo de afuera está bien que se arreglen y que no sean de esas mujeres, ¿verdad? Que ya aplicándolo un poquito, de esas mujeres que el esposo llega a la casa, llega en la noche y resulta que ella todo el día andaba en pijama, sin bañarse, desgreñada, metida en la casa de las vecinas, chismeando, con chancletas, el pelo desgreñado, o sea, una cara con lagaña, no, terrible. O sea, tampoco es ese extremo. Por favor, eso no es correcto tampoco. Hay que tener un equilibrio. Y lo absoluto en el texto de Pedro es eso, darle importancia a lo que está adentro de nosotros, en este caso las mujeres, adentro de ustedes, que sean respetuosas, amorosas, un espíritu de amor, de paz, un carácter correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es justamente lo que nos está diciendo. Y repito, por favor, eso tampoco es correcto de estar así desgreñadas y todo ese tipo de cosas. Y como lo dije ahorita, hay que tener equilibrio. Y como lo dije también, lo repito otra vez, que lo absoluto del texto es darle importancia a lo de adentro más que lo de afuera. Y no descuidar lo de afuera. Espero haberme dado a entender, ¿verdad? Vamos a un segundo hebraísmo, vamos dejando ahorita de lo absoluto por lo relativo, vamos a conocer un segundo hebraísmo y vean qué interesante, porque este hebraísmo nosotros lo encontramos en la Biblia, en el lenguaje, obviamente, de la Biblia. Para los que están anotando, pueden apuntarlo como el B, porque el anterior era el A. Bueno, ahí lo pueden poner como punto B o segundo punto, etcétera, como quieran ponerlo. Este hebraísmo se llama el lenguaje de filiación. El lenguaje de filiación. El lenguaje de filiación. Ya vamos a ver qué es eso. Les va a gustar esto, es interesante. El lenguaje de filiación. Entonces, Luker, ¿qué es el lenguaje de filiación? Esto está relacionado a la familia. Filiación, está relacionado a la familia. Ahora, este lenguaje se usa mucho cuando encontramos nosotros en la Biblia expresiones de una persona. Vamos a ver, por ejemplo, que se le dice hija o hijo de. Esto ustedes lo han visto en la Biblia tanates de veces. Hijo de aquí, hija de esto, aquí cosas. Este tipo de expresión, eso es a lo que se refiere, el lenguaje de filiación, que es relacionado a la familia. Y resulta evidente, y fíjense bien, que esta expresión no, escuchen esto, porque esto tienen que anotarlo y tenerlo claro.
esta expresión no se puede tomar literalmente. Por favor, esta expresión no se puede tomar literalmente. Y vamos a ver ejemplos porque evidentemente se trata de la Biblia, ¿verdad? Y el mejor ejemplo está en la Biblia. Y vamos a ver el primero, que está en Juan, capítulo 8, versículo 39. Y aquí nosotros vamos a encontrar a los fariseos que están discutiendo con Jesús. Y vean lo que le dicen. Vamos a ver. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, eso es lo que le están respondiendo los fariseos a Jesús. Nuestro padre es Abraham. Eso es lo que ellos le están diciendo a Jesús. Y Jesús les responde y les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ojo, vean qué interesante. Si fueseis hijos, Jesús les está diciendo eso. Ahí está el lenguaje de filiación. Este es otro hebraísmo, como les dije, que se llama hebraísmo de filiación. Ahora, literalmente no podemos tomar que ellos son hijos de Abraham. Literalmente no. Porque Abraham ya había muerto hace muchísimos años atrás y no se puede considerar que literalmente sean hijos de Abraham. Por eso dije que no se puede tomar literalmente. Pero aquí la expresión de filiación, hijos de Abraham, significa, o saben lo que significa, significa que ellos no estaban haciendo las obras de fe que hacía Abraham o lo que hizo Abraham, ¿verdad? Las obras de Abraham. Porque Jesús les dice o les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Yo pregunto, ¿qué obras hizo Abraham? Pues obras de fe, la misma palabra lo demuestra. Abraham obró en fe. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pregunto, ¿y qué hizo Abraham? Ya muchos de ustedes tienen la respuesta. Pues, ¿qué hizo Abraham? Salió y se fue sin saber ni siquiera dónde iba. Por fe obedeció a Dios. Entonces, luego le dijo Dios a Abraham, después de que le dio a su hijo Isaac, le dice Dios a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Fue y le ofreció a Isaac, tal como Dios se lo dijo. Obviamente sabemos que no, que Dios no permitió que lo sacrificara. O sea, son sus obras de fe las de Abraham. Entonces Jesús les está diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de fe de Abraham harían y me creerían. Es como diciendo eso, que no estaban creyendo en Jesús. Lo que menos tenían era fe como Abraham. Aquí lo que significa hijos de Abraham es relacionarlos en ese sentido, características con las características que tuvo Abraham. Espero haber quedado claro en este punto para ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora Lucas. Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 8. Aquí aparece otro. Vean qué interesante. Esto es muy, muy interesante. Dice, Lucas 3 del 7 al 8. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. Aquí el que está hablando de esto es Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ok, quedamos ahí en ese versículo. Otra vez, no se puede tomar de manera literal la expresión. ¿La expresión cuál? Hijos de Abraham. Como ellos, como los fariseos, ellos pretendían decir, ¿verdad? Que ellos pretendían decir eso, que eran hijos de Abraham. Aquí la palabra ser hijos de Abraham se refiere a ser descendientes de Abraham. A eso se refiere. Ese es el lenguaje de filiación, por un lado. Pero por otro lado,
ser hijo de Abraham, como les está diciendo, equivale o equivaldría a participar de las características de Abraham como hijos. En este caso, ¿cuáles serían las características que ellos deberían de presentar como si fueran realmente como hijos de Abraham? Pues tenían que mostrar su fe. ¿Cuál fe? Al acercarse al bautismo. ¿Y cómo mostraban su fe al acercarse al bautismo? Obedeciendo, que se arrepintieron en primer lugar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y eso es lo que significa este lenguaje o este hebraísmo de filiación. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro en Juan. Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 44. Estábamos hace poquito en Juan, ahí en 8, pero vamos a ver ahora Juan 8, 44. Y vean todo lo que uno tiene que saber, en serio, en la Biblia. Por eso es importante esta materia de hermenéutica. Dice Juan, capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean qué interesante esto, porque ellos pretendían y le decían a Jesús que ellos eran hijos de Dios, ellos le decían los fariseos. Realmente Jesús les dice a ellos que son hijos del diablo. Y ojo, esta expresión es dura, les habló duro. Les dijo que su padre era el diablo. Ahora, yo pregunto, literalmente el diablo era el papá de ellos, de los fariseos. No, la respuesta es no, literalmente no, no es su padre. Este lenguaje de filiación significa que ellos mostraban las características que tiene el padre, o sea, el diablo el padre de ellos, el diablo. ¿Cuáles son las características? Es mentiroso. ¿Qué hacían los judíos? Mentían. El diablo odia. ¿Qué hacían los fariseos? Odiaban. Satanás es padre de homicidio. ¿Y qué querían hacer ellos con Jesús, los fariseos? Querían matar a Jesús. Y por eso Jesús les dijo, su padre es el diablo, porque las obras de él quieren hacer. Ahora, este lenguaje de filiación, su significado siempre va a ser de acuerdo al contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, otro sería en Lucas 16:8. Aquí Jesús usó una parábola y al final de la parábola del mayordomo fiel, al final dice el versículo 8, Lucas 16:8 dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Eso es un poco más complejo. Aquí hay dos lenguajes de filiación, hijos del siglo e hijos de luz. Son estos dos, son dos lenguajes de filiación. ¿Qué significa hijos del siglo? Bueno, hijos del siglo se está refiriendo, en este caso, a aquellos que comparten criterios, métodos, formas de pensar y de conductas similares del mundo. Por eso dice hijos de este siglo, a eso se está refiriendo. Y tampoco se puede tomar literalmente, para que lo tengan ahí presente. Ahora, hijos de luz se está refiriendo a aquellas características de alguien que se supone que tiene ya a Cristo en su corazón y que por lo tanto su forma de vida o su forma de conducirse o su forma de pensar es de acuerdo a la luz que es Cristo Jesús. Vamos a ver, hay muchos lenguajes de filiación y yo se los digo ahorita o se los dicto así de esta forma rápida para que ustedes los tengan presentes antes de pasar a otro. En Marcos capítulo 3, versículo 17,
Jesús les dijo, a unos les dijo hijos del trueno, no sé si ustedes ya leyeron esa parte. En otra parte, los espero estarlo así, que era así, los buanerges o los hijos del trueno, Jesús les puso un apodo a dos de sus discípulos. Yo pregunto, ¿y qué significaba hijos del trueno? Bueno, no significa que son ni hijos ni de Zeus ni de Thor, ¿verdad? Para nada. No significa que vienen de una nube relampagueando. No significa eso. No se puede tomar literal. Eso es un apodo que Jesús les puso. Pero eso de que les puso hijos del trueno significa que ellos dos tenían un carácter tempestuoso. Era de un carácter explosivo. Así eran ellos. Y en Lucas 10, capítulo 10, versículo 6, a uno se le dijo hijo de paz, si ustedes lo ven. A uno se le dijo hijo de paz. Y ahí esta expresión hijo de paz tampoco se puede tomar literalmente. ¿Qué significa hijo de paz? Bueno, se está refiriendo a una persona, en este caso, de acuerdo al contexto, a una persona que está dispuesta a recibir el Evangelio. Eso es un hijo de paz, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3, aparecen dos lenguajes de filiación. En el 2 dice, hijos de desobediencia. Vamos a leerlo. El versículo 2 dice de Efesios 2, del 2 al 3 dice, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunta, ¿quiénes son estos hijos de desobediencia? Sencillo, gente desobediente por naturaleza, a eso se refiere, gente desobediente por naturaleza. Y en el caso, escuchen esto porque vamos a ver el versículo 3, en el caso del versículo 3 dice hijos de ira. Se los leo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Otra vez yo hago la pregunta. Y ya con este terminamos para pasar a otro hebraísmo. ¿Qué significa hijos de ira? Bueno, aquí está hablando y también está indicando el destino de tales personas. Pregunto, ¿cuál va a ser el destino de estas personas, de los hijos de ira? Analicen un poquito. ¿Cuál va a ser el destino de estas personas que la palabra dice que son por naturaleza hijos de ira? Sencillo, el juicio sobre sus vidas. Este es el hebraísmo, lenguaje de filiación. Para que lo tengan ahí, anoten por favor todo lo que han venido aprendiendo, repásenlo, practíquenlo y van a ver que pronto van a saber más que, y no es tanto que sepan, hay que practicarlo, pero van a saber bastante y van a tener más luz en ese sentido. Vamos a un tercer hebraísmo. Ya aquí con esto dejamos el lenguaje de filiación. El punto C o el punto 3, como le quieran poner, del otro hebraísmo que vamos a ver es el lenguaje de tiempo. El lenguaje de tiempo. El C o el 3 es el lenguaje de tiempo. Y vamos de una vez a un versículo. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 40, que es un ejemplo que vamos a usar. ¿Qué dice Mateo 12, 40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Acá nosotros tenemos un lenguaje de tiempo. Esto también es un hebraísmo. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los costarricenses o del tico, nosotros diríamos que hay un error. Ya van a ver por qué. Yo espero que este es un poco complejo para que por favor presten bastante atención para que lo puedan entender. Si nosotros decimos, bueno, un momento, pasó 3 días y 3 noches.
Entonces, nosotros diríamos, para ver 3 días, día 1, noche 1, día 1, noche 1, día 2, noche 2, día 3, noche 3. Entonces uno diría, no, estuvo casi que hasta el cuarto día. No, no, vamos a ver, no hay ningún error, porque sí son 3 noches. ¿Cuántos días serían para nosotros? Para nosotros serían 4, o no, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar, serían 4 días, pero no, son 3 días y 3 noches. Aquí nosotros, para que ustedes puedan comprender esto, aquí hay que entender que este es un lenguaje de tiempo, un hebraísmo que es común para los judíos. Para ellos esto es muy común. Este hebraísmo nos habla, y fíjense bien, para los judíos hay que entender bien este contexto. Ellos veían el día y la noche como un periodo de tiempo completo. Es decir, para ellos la expresión día y noche es un día completo. Vamos a ver, en el hebreo la palabra aparece como, en el hebreo, ¿verdad? Esta palabra aparece como oná. Se escribe O-N-A-H, oná. En español aparece como día y noche. Voy a ir un poquito pausado para que no enredarlos. Repito, en el hebreo, la palabra aparece original es oná, pero en el español aparece como día y noche. Pero para un judío, una oná, por ejemplo, para un judío, una oná podría ser mediodía y ellos le llamaban oná, eh, día y noche. Repito esto, para un judío, una oná podía ser mediodía y ellos le llamaban oná, es decir, día y noche. Recuerden que oná en el español se traduce como día y noche. O para un judío podría ser toda la tarde hasta que oscurece y ellos le llamaban a ese espacio oná, día, noche. Lo tomaban como un día completo. Por eso cuando ellos dicen 3 días y 3 noches, ¿a cuántos días se estarían refiriendo? Básico, 3 días. Si ellos vienen y si ellos dicen que son 3 días y 3 noches, ellos están diciendo que son 3 días y 3 noches. Y no es un error, es un lenguaje, es un hebraísmo de los judíos que se conoce como lenguaje de tiempo. Y no solamente habla de eso, por ejemplo, vamos a encontrar como en Génesis, por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 12, y si notan, estoy tratando de ir un poco lento, lento para que puedan comprenderlo. Génesis capítulo 7, versículo 12, ahí en la Biblia aparece muchísimo esto también. Pero alguien en algún momento te va a preguntar y te va a decir que la Biblia tiene un error, pero eso no es cierto. Vean lo que dice el versículo 12 del capítulo 7 de Génesis. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, cuando ustedes encuentren expresiones 40 días, 40 noches, yo les pregunto, ¿qué es lo que está diciendo? Que son 40 onás, que son 40 onás, que son día y noche, y significa un día completo. Es decir, que para el judío así era, es decir, 40 días, 40 noches. ¿Sí? ¿Qué significan 40 días, 40 noches? Significan 40 días, eso significa. Eso es todo. Significan 40 días. Pero resulta que aparece alguien y se empieza a quebrar la cabeza y no lo comprende. Por ejemplo, a Josué Dios le dijo, y vamos a ir a Josué. Vamos a ir a Josué, capítulo 1, versículo 8, y vean lo que dice. Dice Josué 1 al 8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, hay personas que vienen y dicen, hay que meditar en la palabra de Dios en la mañana y en la noche, porque lo dice la Biblia. No, es que este es un lenguaje de tiempo. Día y noche es una oná para el judío. Y recuerden, un oná significa un día. Entonces, cuando le está diciendo a Josué, en este libro meditarás de día y de noche, lo que le está diciendo es que todo el día meditarás en este libro, todo el día. No es como nosotros decimos, bueno, usted tiene que hacerlo en la mañana y luego en la noche. No, es todo el día. Le está diciendo a Josué, meditarás el día completo en este libro. No está difícil, ¿verdad? Este hebraísmo. Está fácil. 40 días que son, 40 días y 40 noches, ustedes lo van a encontrar en la Biblia. Yo solo se los estoy explicando, porque ustedes lo van a encontrar en la Biblia y se van a quebrar la cabeza. Créame que sí. Y hay que entender que 40 días y 40 noches significan 40 días y punto. Eso es todo. 3 días y 3 noches pasó Cristo es igual a 3 días. Chan chan. Porque tal vez ustedes piensan como nosotros pensamos, un ejemplo aquí, entonces, si usted piensa así, entonces usted se va a quebrar la cabeza. Es que para mí 3 noches es igual a 4 días. Cristo resucitó y sí, son 3 días y 3 noches. Yo pregunto, y ojo con esto, pregunto, ¿cuándo resucitó Cristo? ¿Al cuarto día? Porque acuérdense que el primer día de la semana, bueno, todo eso, pero al cuarto día, no resucitó al cuarto día. Entonces, Luker, ¿cuándo resucitó? Resucitó al tercer día, al tercer día. ¿Y a qué hora resucitó? Yo, algunos dirían, o no, mejor dicho, yo les pregunto, ¿ustedes han leído en la Biblia a qué hora resucitó Jesús? ¿Ustedes lo han leído? Si lo han leído, ¿a qué hora resucitó Jesús? Algunos dirán, no dice, no, sí dice. No dice la hora con exactitud, dice que fue en la mañana, que fue el primer día de la semana, que es domingo, que es domingo, en la mañana. Algunos empezarán a contar y decir, un momento, fue viernes en la tarde noche, no se cuenta como un día para nosotros, ¿verdad? Sería sábado, domingo, pero Luker, solo pasó 2 días. Bueno, ya vamos, no voy a adelantarme tanto, pero en la mañana resucitó. Las mujeres, dice la palabra, que fueron al sepulcro porque iban a llevar algo y resulta que llegan en la mañana. Entonces nosotros diríamos, ah, caray, si se murió el viernes, viene el sábado y resucita el domingo, entonces, ¿cuántos días son? Fueron 2 y medio más o menos. Pero para nosotros son 2 días y medio. Pero recuerden que para el judío un pedazo del día era una oná, representaba todo un día. Todo un día. Por eso, así es como aparece. Jesús murió y estuvo 3 días, aunque haya resucitado por la mañana, es considerado un día completo. Y al tercer día dijo Jesús, resucitaré. Y recuerden esto, Jesús era judío y el lenguaje era el entendible para todos los judíos de la época. Entonces, no hagan bolas, no traten ustedes de hacer a Jesús tico, no traten de hacer a Jesús colombiano, no traten de hacer a Jesús mexicano, ni gringo, no. Él mismo dijo, al tercer día yo resucitaré, dijo Jesús, porque Jesús era judío. Y esa era las expresiones y la forma de entenderse de forma cultural para ellos. Entonces, fueron 3 días, así de sencillo.
resucitó el tercer día. Bueno, vamos a dejar este y vamos a pasar a otro hebraísmo, el punto número 4 o el D, o como ustedes lo quieran anotar. Vamos a ver. Este se llama, o el título que ustedes le van a poner al punto D o punto 4, son las palabras usadas que tienen un significado distinto a ellas mismas. Y vamos a pasar inmediatamente, bueno, les repito el título porque eso es un poco largo. Este es otro hebraísmo, que es las palabras usadas que tienen un significado distinto a ellas mismas. Lo repito una vez más. Las palabras usadas que tienen un significado distinto a ellas mismas. Por ejemplo, vamos a entrar de lleno de una vez con el ejemplo. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 12. Génesis 6, versículo 12. Y de una vez se los leo. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vamos a ver. Aquí hay dos palabras que se usan con un significado distinto de ellas mismas. ¿Cuáles serían estas palabras? La primera. La primera es carne, esa es una, carne. ¿Cuál sería la segunda palabra? La segunda palabra, mis hermanos, es camino. Ahí están las dos. Las palabras son carne y camino. Vamos a ver. Cuando la palabra dice que toda carne, recordemos que la palabra carne se usa en un significado distinto a la misma palabra, a esta palabra carne. Porque realmente lo que significa esta palabra carne significa es ser humano, es un ser humano, o sea, persona, hombre, o toda persona, o todo hombre, o todo ser humano se ha corrompido. Pero luego dice la otra palabra que es camino. Y la palabra camino también es otra palabra que se usa distinto de ella misma. No se refiere a un caminito, digamos, que ustedes se metieron a un sendero o van por la acera. No, camino significa conducta y manera de vivir. También significa pensamientos, obras y acciones. Es decir, se usan con un significado distinto de ellas mismas, de cómo están escritas ahí, ¿verdad? Vamos a ver también, por ejemplo, ahí en Génesis, para que no se vayan, Génesis 4, 4 versículo 1, y vamos a ver algunas palabras de las que nosotros vamos a ver, que también llegan a ser parte de otro lenguaje de los judíos, pero ahorita estamos en este, ¿verdad? Palabras usadas que tienen un significado distinto a ellas mismas. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, esta es muy sencilla, pero ¿cuál sería la palabra que es distinta a ella misma? La palabra conoció. Y yo sé que ya muchos lo saben, pero evidentemente tengo que dar la explicación. ¿Qué significa esa palabra conoció? Bueno, aquí conoció significa tener relaciones sexuales con su mujer. Eso es lo que significa conoció. Hay versiones de Biblias que ya lo traducen. Ustedes, por ejemplo, van a la versión y, por ejemplo, en el lenguaje sencillo o en palabra de Dios para todos, ya ustedes lo verán. Pero ustedes nunca aprenderían o no sabrían que este es un lenguaje de hebraísmo donde una palabra se usa con un significado diferente a sí mismo, si no hubieran otras versiones, ¿verdad? Y se trata que ustedes conozcan para que ustedes sepan esto. Tienen que saberlo, de hecho. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 hasta el 3. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Y dice la palabra, amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, vamos a ver las palabras usadas acá, que están con un significado diferente a ellas mismas. Por ejemplo, amados, no creáis a todo espíritu. Esta es una palabra usada con un significado distinto a sí mismo, porque no se está refiriendo a un espíritu invisible de demonios. No se refiere a eso, no se refiere a un Gasparín, no está hablando de eso. Aquí la palabra espíritu significa persona. Diría de esta manera, amados, no creáis a toda persona, sino probad. Y luego viene otra vez dice, sino probad los espíritus. Y aquí la palabra espíritu no significa personas. Aquí la palabra espíritu significa, sino probad las intenciones, la conducta, la forma de pensar de estas personas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Pero luego dice, todo espíritu. Otra vez, aquí espíritu significa persona. Diría, toda persona que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios, pero toda persona que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Y luego dice, este es el espíritu del anticristo. Bueno, aquí ya es diferente. Aquí espíritu de anticristo está hablando de las características del anticristo, es decir, una persona que no confiesa que Jesucristo vino en carne y que Él no vino y se hizo hombre entre nosotros, esta persona está mostrando claramente las características de maldad del anticristo, de rechazo a Cristo, etcétera, etcétera. Cristo, recordemos, Cristo fue completamente Dios, completamente hombre. Yo espero, en este caso, porque vamos a pasar a otro, espero haberme explicado en este punto y ustedes me hayan, ojalá, podido entender. Hasta aquí este hebraísmo, y lo que me reste ahorita, déjenme darle el último hebraísmo. El último, es el punto 5 o la vocal E, si fuera el caso, o el punto E, como quieran ponerle. Este hebraísmo que vamos a ver se llama el hebraísmo de los antropomorfismos. Ya se los voy a deletrear porque tal vez muchos nunca han escuchado esto. Otros sí, pero ya se los voy a decir. El hebraísmo de los antropomorfismos. Bueno, antropomorfismos es antropomorfismos. Toda junta esa palabra. Es toda junta. El hebraísmo de los antropomorfismos. Antropomorfismo, mis hermanos, significa o es un lenguaje que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Son expresiones que se le atribuyen a Dios de órganos o miembros humanos. Ahora, yo pregunto, porque esto ya ya en ciertos momentos lo he enseñado, entonces la gente se les hace un colocho porque no logran comprender. Vamos a ver, yo les pregunto, los que no saben, obviamente, ¿verdad? Que hasta hoy lo están viendo. Dios es un humano. Me quedo en silencio porque quiero que lo analicen. ¿Es Dios un humano? Uno, dos, tres. La respuesta es no. Dios no es humano. Dios, dice la palabra, que Dios es espíritu. Ahora, entonces, cuando ustedes y yo encontremos en la Biblia expresiones
Por ejemplo, este tipo de expresiones como los ojos de Dios. Déjenme decirles, Dios no tiene ojos. Entonces, ¿por qué esta expresión? Bueno, Dios ve. Sí, ciertamente. Dios ve. Como espíritu, Él ve todo. Él es Dios. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Pero, Luker, ¿qué significa cuando encontramos este tipo de órganos humanos que en el lenguaje de la que aquí en el lenguaje de la escritura aparece? ¿Qué significa, Luker? Bueno, es que es un lenguaje que para nosotros los humanos lo entendemos. Si no, no lo entenderíamos. Por eso es un antropomorfismo. Ahora, como dije, Dios es espíritu. Nosotros no sabemos cómo es Dios. No podemos definirlo. Entonces, como acabo de decir, este es un lenguaje de antropomorfismo para que nosotros podamos entender, pero no significa que Dios tenga ojos, no significa que tenga boca o manos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un texto más en Amós, el libro del profeta Amós, capítulo 9, versículo 8. Yo ya lo tengo, se los leo de una vez. Amós 9:8 dice: He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Vean qué interesante, y ya con esto termino y continuaremos en una siguiente lección. Ahí aparece esta expresión de antropomorfismo, que son los ojos de Dios. ¿Qué significa aquí los ojos de Dios? Bueno, cuando habla de los ojos de Dios, nos está tratando de mostrar, o sí, tratando de mostrarnos en el texto, que no hay pecado que Dios no conozca de los hombres. O sea, que no hay nada oculto para Dios. Él está en todas partes y todo lo conoce. Él todo lo sabe. Recuérdense que estos son antropomorfismos y tienen un propósito en el lenguaje, y ellos, los judíos, lo usaban porque era su lenguaje. Porque, oigan, más de uno a mí me ha preguntado, más de uno se me acercan y me preguntan, Luker, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que tiene manos y que los pies y que los ojos y que la boca, la espalda y que la nariz y que todo esto? Ay, bueno, ya ustedes conocen. ¿Cómo se llama? Son hebraísmos, y este es un hebraísmo que se le conoce como antropomorfismo. El antropomorfismo es darle, o son expresiones que se le da a Dios o se le ponen como órganos humanos. Pero esto no significa que Dios tenga una figura, que tenga pies, que tenga brazos y que tenga una estatura. Porque como yo lo he mencionado, y con esto termino, si Dios tuviera una figura, tuviera un tamaño, tuviera cabeza, manos y pies, no sería Dios, porque ya lo podríamos definir. Podríamos decir, es que Dios mide 2 metros, Dios mide 5 metros o Dios mide 1,50 m. Es chaparrito, es gordito, es blanco, es negro, es chino. Entonces ya se podría, entonces no sería Dios. Dios es espíritu y Dios no tiene cuerpo. Los antropomorfismos es la forma en la que vamos a decirlo así, se expresa para poder comprender lo que está sucediendo de lo que el texto nos está hablando. Bueno, mis hermanos, en la siguiente lección continuaremos en la lección 5 de hermenéutica. Continuaremos viendo algunos puntos y aprenderemos más cosas y más en la siguiente lección. Vamos a aprender de todo, pero aquí quedamos, y cualquier consulta que tengan en el canal está mi correo. Yo no sé si tendré el WhatsApp, porque voy a ver si lo puedo agregar para que tener el número de WhatsApp si alguien quiere, necesita alguna pregunta o algo. Si yo tengo la respuesta, con todo gusto la voy a ver. Si no la tengo, me pondré igual a estudiar y les daré la respuesta posteriores días para poder buscar y aprender bien si no tengo la respuesta, porque no lo sé todo, evidentemente.
Eh, y también, obviamente, lo que vayan a hacer siempre sea en la línea del respeto, si no, no se va a poder llegar a nada. Entonces, les agradezco su tiempo, que hayan escuchado y que sigan aprendiendo. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tengan un año lleno de bendiciones. Hasta pronto.